Muy buenas tardes, es un placer poder compartir con ustedes esta lectura. Estamos pues recapitulando, leyendo un libro muy interesante de John C. Maxwell que tiene que ver con nuestro talento. Me llama mucho la atención porque el título del libro dice que el talento nunca es suficiente. A diferencia de lo que pudiéramos pensar algunos, que nos esforzamos por tener pues talento, conocimientos, habilidades, pensando que con eso pues logramos ya objetivos. John C. Maxwell dice, el talento nunca es suficiente. Y en esta ocasión tengo la oportunidad de compartir con ustedes el capítulo 5. Me encanta, me gusta mucho porque es parte de mi esencia. Este capítulo número 5 dice que la preparación posiciona tu talento. Pues amigos que se van a conectar, es un gusto poder compartir con ustedes. Sé que algunos ven esta transmisión en repetición, ya sea que la veas hoy o que la veas en repetición. Por favor, coméntame, me dará mucho gusto leer tus comentarios y también me dará mucho gusto saber que lo compartes, porque pues finalmente lo que hacemos con estas lecturas es compartir información valiosa, información que nos ayuda a irnos formando. Nosotros somos líderes en lo que podemos hacer, en donde estemos, nos vamos a posicionar. ¿Por qué hablo de liderazgo? Hablo de hacer las cosas mejor, de poder influir en la gente, de poder ser pues de bendición para otros, que realmente seamos esos agentes de cambio. Así que ya voy a darle lectura, pero te voy a pedir por favor que me ayudes a compartir. Finalmente, este es el trabajo que estamos haciendo. Entonces, te pido que me ayudes a compartir, copia el enlace, llévalo por favor ahí a algún grupo o a alguna persona que sabes que le va a servir poder conocer un poquito más sobre este tema de talento. ¿Qué es un talento? Pues ya lo habíamos platicado, ¿verdad? Esa habilidad, esa facilidad de hacer algunas cosas. Y pues hoy estaremos platicando de los talentos. ¿Qué tal? ¿Cómo ven? Vamos a copiar ahí el enlace. Vamos a darle que sea público para que más personas puedan verlo. Ya tenemos a una persona aquí que está con nosotros. Y bueno, sin más, pues vamos a darle lectura. Ahí ayúdame por favor a compartir, a etiquetar a más personas para que pues esta lectura les sirva también a ellos. Está muy interesante esta lectura. Vamos a hablar un poquito pues de un expresidente de la Casa Blanca. Vamos a hablar de esa preparación anticipada que requerimos. Vamos a ver por qué algunas personas fracasan, algunos principios de preparación. Estaremos platicando aquí sobre precisamente 6 puntitos sobre esta preparación y veremos una fórmula interesante: talento más preparación, una persona extra talentosa. Y nos invita a que pongamos la fórmula en acción. Bueno, sin más, si ya me ayudaste ahí a etiquetar, vamos a darle lectura a este capítulo número 5. La preparación posiciona tu talento. Hola Lupita hermosa, me da mucho gusto que estés. Me encanta aquí cómo inicia la lectura. Dice, ¿qué sucede cuando uno se prepara? Esta pregunta debemos hacérnosla. En lo personal soy fan, me apasiona estarme preparando, leyendo, conociendo raíces etimológicas, conociendo el por qué, para qué de las cosas. Entonces, mi pregunta es aquí, ¿qué sucede cuando uno se prepara? ¿Qué podrá suceder? Bueno, las cosas que uno espera que no sucedan, suceden y ocurren con mayor frecuencia que las cosas que uno espera que sucedan. La razón es sencilla. Cuando uno no está preparado, uno está en posición.
Pregúntale a los negociadores lo que sucede en la mesa de negocios cuando no están en su posición. Pregúntale a los atletas lo que sucede cuando no están en su posición. Ellos pierden. La preparación posiciona a las personas de manera correcta y con frecuencia es el factor de separación entre el triunfo y la pérdida. Las personas extratalentosas que se preparan viven bien bajo el lema: todo lo que es bueno comienza bien. Todo lo que es bueno comienza bien. Hay que prepararnos. La preparación va a posicionar nuestro talento. Si de por sí eres bueno en algo, prepárate para que seas mejor. Y hablamos de grandes desafíos. ¿Cuál fue la aventura más grande que la humanidad enfrentó en el siglo XX? Explorar los polos, conquistar la montaña más alta, enviar naves al espacio que aterrizaran en la luna. Muchas razones para cada aventura. Y en el siglo XIX, sin lugar a dudas, fue la exploración del interior de África, Australia y las Américas. La mayoría de las exploraciones eran en globo, ¿no? Había ocurrido en 1492 y entre 1800. Aventureros osados habían explorado el globo y habían podido hacer mapas para definir los continentes y sus costas. Pero, ¿qué había dentro? ¿Qué había dentro de esos contenidos? Hola, Antonio Vázquez, qué gusto. Karen, qué gusto. ¿Qué había cuando estos exploradores hacían mapas, que lo hacían a través de globos? Nosotros tenemos, por ejemplo, la idea del barón Humboldt, que dicen que cuando él estaba haciendo mapas, un cartógrafo pasó aquí en Chilpancingo y dijo que era el mejor clima del mundo. Y ellos exploraban, veían las costas, los límites, pero ¿qué había al interior de los continentes? Era un misterio. En Norteamérica, los líderes de los recién formados Estados Unidos estaban ansiosos de saber detalles acerca del interior de su continente. La mayoría del territorio entre el Océano Atlántico y el río Mississippi, estamos hablando al sur de San Luis, había sido explorado, pero en 1801, cuando Thomas Jefferson se convierte en presidente de los Estados Unidos, 2/3 de los 5.3 millones de habitantes de la nación vivían a una distancia no mayor de 50 millas de la costa. Algunos pocos habían viajado hacia el oeste a las montañas Apalaches. La parte occidental del río Mississippi era desconocida y todavía estaba sin conquistar. Buenas tardes, mi querido amigo Antonio Vázquez. Y bueno, dice que el destino de la nación sería determinado por quien controlara esa tierra: Estados Unidos, Francia, Inglaterra, España o las poblaciones nativas que la habitaban. Ningún otro líder estadounidense estaba más interesado en saber acerca de Norteamérica que Thomas Jefferson. El historiador Stephen Ambrose afirma que el interés de Jefferson en la exploración comenzó alrededor del 1750, por ahí. Ambrose escribe: en la década siguiente al triunfo de la independencia, había 4 planes estadounidenses para explorar el oeste. Jefferson era el instigador de 3 de ellos. Alrededor de 1790, como miembro de la Sociedad Filosófica de Estados Unidos, Jefferson intentó lanzar una expedición exploradora. Sabía que la clave del éxito estaba en seleccionar al líder correcto. Aquí pongamos atención, el líder correcto. Y bueno, escogió un científico entrenado en Francia llamado André Michaux y lo dirigió para que encontrara la ruta más corta entre Estados Unidos y el Océano Pacífico. Se presume que hacia el río Mississippi, de alguna forma conectarse con el río Columbia del Oeste, y en 1793 Michaux llega hasta Kentucky para después ser descubierto como un agente secreto del gobierno francés al que se le había dado la misión de iniciar a la gente para que atacaran las posiciones hispanas del oeste. ¡Oh, no! Qué importante es encontrar a las personas correctas, ¿no?
Dice, la mejor oportunidad de Jefferson de lanzar la expedición del oeste norteamericano no se daría hasta que se hubiese convertido en presidente de los Estados Unidos. La clave seguiría siendo el líder de la expedición. Se necesitaría una persona extremadamente talentosa. Y Jefferson pensó que conocía quién sería esa persona. Meriwether Lewis. Meriwether Lewis. Irónicamente, en 1992, cuando Jefferson y la Sociedad Filosófica Estadounidense estaban preparando la malograda expedición que sería encabezada por Michaud, una de las personas que pidió ser seleccionada para dirigir, pues fue Lewis. Al igual que Jefferson, Lewis había nacido en el condado de Albemarle de Virginia, pero en ese tiempo Lewis tenía solo 18 años. Hola, Sheila. Tenía solo 18 años y Lewis había vivido en la frontera de Georgia por 3 o 4 años, donde había aprendido muchas habilidades fronterizas. Siendo un muchacho de una familia de 8 hijos, era conocido por ir a cazar a la mitad de la noche con su familia. El primo de Lewis, Pitch Kilmer, describió a Lewis como una persona siempre reconocida por su perseverancia, la cual al principio de su vida era vista más como obstinación o nimiedad de su edad. Tenía un temperamento marcial, gran firmeza y propósito. Fíjense que no veo muy bien, pero vamos a seguir leyendo. Gran firmeza y propósito, confianza en sí mismo y un valor sin intimidaciones. Lewis también había tenido ya experiencia como líder. Debido a la muerte prematura de su padre, Lewis tuvo que hacerse cargo de la plantación de 2,000 acres cuando todavía era un adolescente. No obstante, en ese entonces no tenía los medios para dirigir una expedición. Era talentoso, pero no tenía la experiencia. Antonio, es un gran principio para el crecimiento y desarrollo elegir a las personas correctas. Esto es más que cierto. A veces los proyectos son muy buenos, pero no elegimos a las personas correctas. Y aquí el autor precisamente nos habla de la preparación, que los líderes o las personas encargadas que tengan preparación. Aquí el autor nos habla de esta experiencia del presidente Jefferson con este hombre Lewis, este joven. Dice, años más tarde Jefferson explicó por qué seleccionó a Lewis en lugar de a un científico con credenciales. Él dijo que era imposible encontrar una persona que poseyera una ciencia completa en botánica, historia natural, mineralogía y astronomía, a quien se le pudiera agregar firmeza de constitución y de carácter prudente. Y bueno, estos eran hábitos adaptados al bosque y que estuviera además familiarizado con los modales indios y el requisito de carácter para esta tarea. Todos estos requisitos los tenía Lewis, los tenía el capitán Lewis, dice aquí. Lewis afinó estas cualidades de carácter y sus habilidades fronterizas durante los 6 años que estuvo en el ejército. Él pasó de ser un cabo a ser un capitán, y la mayoría de ese tiempo la pasó en los estados de Ohio y de Michigan. Durante un tiempo como pagador de los soldados de régimen, viajó en manera extensa y comprendió mucho acerca de los nativos americanos en esta parte del país y afinó sus habilidades de liderazgo. Lo que no tenía Lewis, pues era una educación formal. Sus otras responsabilidades no le permitían estudiar como hubiera querido. ¿Por qué importaría eso? Dice aquí. La expedición al oeste que Jefferson visualizó era más que solo una búsqueda de ruta al Océano Pacífico. También era una misión diplomática y científica. El presidente quería saber sobre la calidad de la tierra para el cultivo para apoyar a futuros inmigrantes. Él quería información confiable de plantas, animales y fósiles desconocidos de la región y esperaba muchos especímenes que fueran coleccionados, catalogados y llevados al este.
Jefferson dirigió al grupo que crearía los mapas exactos de las regiones que no habían sido explorados previamente. Quería saber acerca de la geografía y del clima, deseaba conocer los hechos concernientes a la altura de los hábitos de las poblaciones nativas. Además, le dijo al grupo que iniciara relaciones amistosas con esas poblaciones y los convenciera de un intercambio comercial con Estados Unidos. Era mucha más que una aventura de pioneros. Interesante, ¿no? Lo que nos presenta aquí el autor sobre Jefferson. Dice que él tenía una preparación anticipada. Por favor, comparte ahí, comenta, etiqueta para que más personas puedan estar hoy en nuestro en vivo. Estamos leyendo el capítulo 5, la preparación posiciona tu talento, de un libro de John Maxwell que dice que no es suficiente pues nuestro talento. Vamos a hablar sobre esa preparación anticipada. Aquí nos dice el autor que la forma en que Jefferson decidió tratar con el talento sin desarrollar de este joven, de Lewis, era característica del liderazgo y del genio del presidente. En tanto que Jefferson se preparaba para tomar su papel como presidente, pues lo invitó para que se convirtiera en su secretario personal. Aquí nos habla el autor que Lewis vivió en la Casa Blanca y hizo mucho, fue tratado como miembro de la familia de Jefferson. De hecho, era el único residente en la Casa Blanca. Estaba Jefferson, una viuda y 7 sirvientes. Y pues la primera tarea de este Lewis para ayudarle a Jefferson, pues era reducir el tamaño del ejército de la nación. Él frecuentemente reunía información para dársela al presidente, copiaba documentos, con frecuencia era un mensajero que llevaba información al Congreso. Él era pues el asistente del presidente. Pasaron mucho tiempo trabajando juntos. Esto hace que Lewis fuera preparado por el mismo presidente, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta, dice que en este documento que Lewis leyó la extensa biblioteca de Jefferson y siempre estaba con él, cenaba con él, y cuando venían pensadores, científicos, Jefferson tenía a Lewis siempre ahí, siempre estaba pues al día, y nos dice que era como el biógrafo, ¿verdad? El biógrafo de Lewis, y habla de Richard Dillon también. Dice que su experiencia en la Casa Blanca sirvió como una escuela ideal para Lewis. ¿Se acuerdan que habíamos platicado que él no tenía una educación formal? Bueno, pues el presidente se encargó que esa educación no nada más fuera en un aula, sino fuera ya en funciones en la Casa Blanca. Sin embargo, dice que Jefferson no había acabado de preparar a Lewis, y en el verano de 1802 consiguió y leyó una copia de Voyage from Montreal on the River St. Lawrence through the continent of North America to the Frozen and Pacific Ocean. Bueno, no es bueno mi inglés, pero así dice. Voyage from Montreal on the River St. Lawrence through the continent of North America to the Frozen and Pacific Ocean. Un reencuentro con la exploración del escocés Alexander Mackenzie por Canadá. Esto instigó el deseo de Jefferson de iniciar la expedición estadounidense y lo impulsó a ser más intencional en la preparación de Lewis. Aquí nos dice que Jefferson lo ayudó a estudiar geografía, botánica, observación astronómica, con un esfuerzo, dice aquí, un sextante y más. Ambrose dice, en el tiempo en el que el libro de Mackenzie llegó a Monticello, en agosto de 1802 y diciembre de 1802, Jefferson le dio a Lewis una introducción a las artes liberales, la geografía de Norteamérica, la botánica, mineralogía, astronomía y etnología. La preparación para la expedición había empezado formalmente. Aquí vemos que Jefferson se vuelve más intencional. Quiero hacer un paréntesis. Nuestra preparación debe ser intencional.
sea lo que hagamos, debe ser intencional. Nosotros no podemos ir al ahí se va. ¿Ah? Tenemos que volvernos intencional. 2 clases de preparación sucedieron en los meses anteriores a la salida de Lewis. La primera tenía que ver con la recolección y la preparación de equipo y suministro para el viaje de Lewis. La segunda era la preparación de él mismo, de Lewis. Es difícil para nosotros en la época de la internet, de los servicios, de la entrega mundial y de las tiendas de la esquina, imaginar lo complejo de la logística y de la preparación física que existía. El día de hoy, si te vas de vacaciones y descubres que se te olvidó empacar un libro, simplemente compras otro. Es diferente, pero imagínense, estamos hablando de 1802, por ahí así, donde el presidente Jefferson estaba encargado de manera intencional de capacitar y preparar a Lewis. Dice, en la época anterior a la transportación motorizada o a las comunicaciones rápidas, los errores de preparación podrían ser devastadores. Además, la preparación y la logística de Lewis era algo masivo. Tenía que asegurar grandes toneladas de suministros de una variedad asombrosa de fabricantes y abastecedores. Rifles, municiones, equipo científico delicado, papel, tinta, suplementos médicos, alimentos y regalos para los indios americanos que se encontrarían. Él debería tener una barcaza con quilla para viajar por los ríos del Mississippi y Missouri, en el mismo que él mismo había diseñado. ¡Wow! Él diseñó esa barquilla. Tenía que seleccionar los miembros de la expedición. Aunque esas tareas eran intimidantes, no eran nada en comparación con la importancia de la preparación de las personas. Si Lewis no estaba listo para la tarea, entonces la expedición completa, sin importar lo bien planeada y equipada que estuviera, sería un fracaso. Lewis pasó muchos meses con algunos de los expertos más importantes de Estados Unidos para aprender sus habilidades científicas y para prepararse para su misión. Aquí les voy a platicar de una lista de personas que lo ayudaron. Albert Gallatin era un coleccionista de mapas con conocimiento en geografía del occidente de Norteamérica. André Ellicott, astrónomo y matemático, habilidad en la observación astronómica usando un sextante, un cronómetro y otros instrumentos. Robert Patterson, asistencia adicional con la observación astronómica y con la compra del cronómetro para la jornada. Dr. Benjamin Rush, doctor, asuntos médicos, la selección de la compra de medicinas y la creación de preguntas que deberían ser hechas a la población nativa. También estaba el Dr. Benjamin Smith Barton, profesor en botánica, habilidad en preservar especímenes, etiquetarlos correctamente y conocimiento en terminología botánica. Wow, los expertos posteriores juzgan el conocimiento de Lewis como algo muy notable para ser un aficionado. También en esta lista de personas que apoyaban a Lewis estaba el doctor Caspar Wistar, profesor de anatomía, experto en fósiles, descubrimiento de fósiles y recolección. Toda la preparación valió la pena. Ambrose describió el resultado. 2 años de estudio bajo Thomas Jefferson, seguidos por un curso intensivo en Filadelfia, habían hecho que Lewis se convirtiera en lo que Jefferson esperaba que fuera: un explorador, un botánico con buen sentido de lo que era conocido y desconocido, un escritor con un vocabulario básico para la descripción de la flora y la fauna, un cartógrafo que pudiera utilizar los instrumentos astronómicos de manera correcta, un científico con gran capacidad de observación, todo combinado con un maderero y un oficial que pudiera dirigir el grupo hacia el Pacífico. Hola, me gustaría saber si estás aquí. Por favor, pon un comentario. Estamos hablando hoy de que nuestra preparación debe volverse intencional. El autor continúa: las piezas finales del proceso de la preparación eran la selección de un segundo oficial y de los hombres que serían los miembros de este cuerpo de descubrimiento. No era una tarea fácil. Lewis sabía quién debía ser el oficial. William Clark, un capitán que había servido en el ejército y con quien había desarrollado una amistad muy notable. Reunir a los 29 hombres que irían de viaje ocupó más tiempo, ya que, tal como lo dijeron Clark y Lewis, una elección juiciosa de nuestro grupo es de suma importancia para el éxito de esta gran empresa. Hola Areli, buenas tardes, Jovita, qué gusto que puedan estar aquí. Estamos hablando de que
Nuestra preparación debe ser consciente, debemos estar decididos a prepararnos, debe ser intencional. Bien, durante el viaje al oeste desde Filadelfia hasta San Luis, continuó recolectando suministros, buscando personas. Estamos hablando de Lewis, aquella persona que fue preparada intencionalmente por Thomas Jefferson. Dice, buscando personas adecuadas y haciendo arreglos financieros. Fue durante esa fase que él supo que Jefferson había hecho la transacción para comprar Luisiana. Por fin la salida. Estamos hablando de que Thomas Jefferson prepara a un joven, 18 años tenía, él se va al ejército, es un capitán, no tiene un estudio formal, una capacitación formal, pero lo prepara en varios temas porque van a hacer una expedición, van a conocer el interior ahí de esta parte del país. Por fin se da la salida el 22 de mayo de 1804, Lewis y Clark salieron por el río Missouri, un poco más al norte de San Luis, donde habían completado la última parte de sus preparativos. Contando el tiempo en que Lewis comenzó a trabajar para el presidente, abril de 1801, los preparativos ocuparon poco más de 3 años para un viaje que esperaban completar entre 18 y 24 meses. En realidad el viaje duró más que eso. Los exploradores llegaron al Pacífico y volvieron a San Luis en 2 años y medio y a Washington 4 meses después. La expedición fue un éxito asombroso. El cuerpo de descubrimiento pasó por el continente, rodearon o pasaron por lo que es actualmente Missouri, Kansas, Iowa, Nebraska, Dakota del Sur, Dakota del Norte, Montana, Ohio, Washington y Oregon. Fueron las primeras personas que no eran indígenas que vieron o ingresaron a las montañas rocallosas. James P. Ronda, profesor de historia norteamericana de la Universidad de Tulsa, dice que ellos fueron los que consolidaron los derechos de Estados Unidos en el occidente, establecieron comunicaciones pacíficas con muchos grupos de indios norteamericanos, iniciaron el patrón de la exploración científica de los Estados Unidos, descubrieron 122 especies o subespecies de animales y 178 especies de nuevas plantas. Y Ronda dice, los diarios, los mapas, las plantas y los especímenes de animales y las notas de las sociedades nativas norteamericanas eran tan grandes como la Enciclopedia del Oeste. Ambrose amplía esa oración diciendo, desde 1803 y el regreso de la expedición en 1806, todos los estadounidenses en todos lados se han beneficiado de la compra de Jefferson de Luisiana y de haber iniciado la expedición de Lewis y Clark. La tristeza era que aunque Lewis estaba preparado para esa expedición y la desarrolló muy bien, él no estaba preparado para la vida. Después de acabar esa expedición, Jefferson lo nombró gobernador de Luisiana, una tarea para la cual no estaba preparado y no tuvo éxito en ese puesto. Mientras trataba de esforzarse en sus diarios extensos, nunca completó su preparación para la publicación. Otros tuvieron que trabajar en esos diarios después de su muerte. Lewis comenzó a tomar mucho y cuando estaba enfermo empezó a tomar medicina con opio o morfina, una práctica que continuó aún cuando dijo que no lo seguiría haciendo. El 11 de octubre de 1809, en un arranque de desesperación, Lewis se disparó y murió unas horas más tarde. ¡Qué tremendo! ¿Por qué las personas fracasan en prepararse? La vida de Meriwether Lewis muestra un principio acerca de la preparación. El logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. El talento, al igual que el joven de 18 años Lewis, quiere actuar, pero la preparación posiciona al talento para ser efectivo. El talento más la preparación con frecuencia llevan al éxito. El talento menos la preparación con frecuencia llevan al desastre.
A posteriori es fácil reconocer el valor de la preparación. Entonces, ¿por qué tantas personas fracasan en prepararse? Siempre leemos o nos ufanamos en lecciones de éxito, ¿no? Pero aquí el autor nos habla de lo que pudo haber sido un éxito, pero que fracasó por la falta de preparación, por tal vez no creer que podía, porque Lewis fue preparado por el presidente en varias áreas y además era un joven talentoso, pero al final no pudo completar su tarea porque no había una conciencia tal vez en él de la necesidad o de lo importante que es prepararse. Y aquí nos pregunta, ¿no? ¿Por qué tantas personas fracasan al prepararse? Las personas fracasan en ver el valor de la preparación antes de la acción. Los autores Don Beveridge Jr. y Jeffrey P. Davidson creen que la falta de preparación es la razón más importante por la cual los negocios fracasan en la actualidad. Personas mal preparadas, con poca educación y mal capacitadas fracasan porque no tienen las habilidades o la experiencia para desempeñarse. Ellos dicen, un financiamiento inadecuado, la razón número 1 por la cual los negocios fracasan. También puede ser la causa de una falta de preparación. Hablamos de que el logro espectacular viene de una preparación que no es espectacular. Está profundo esto aquí, dice. En la introducción de este libro, dice el autor, escribe acerca de cómo el talento al principio de la vida o de una carrera hace que una persona sobresalga, pero solo por corto tiempo. ¿Por qué? El talento puede ser algo concedido, pero el éxito debe ser ganado. Proverbios 18:16 declara, con regalos se abren todas las puertas. En otras palabras, el talento te dará una oportunidad, pero debes recordar que las puertas que se abren son solamente temporales. Proverbios 18:16. Con regalos se abren las puertas. La preparación es la clave más importante para lograr cualquier clase de éxito. Por sí sola puede posicionar su talento para lograr todo su potencial. Las personas que están en posiciones militares conocen esto. El general Douglas MacArthur dijo, la preparación es la clave para el éxito y la victoria. Las asociaciones de Meriwether Lewis demostraron que él tenía una actitud similar. A pesar de los peligros y sus privaciones, el clima brutal y la hostilidad de los indios nativos, Lewis solo perdió a un miembro de su grupo, el sargento Charles Floyd, probablemente debido a la peritonitis causada por la ruptura del apéndice. Ninguna preparación por parte de Lewis pudo haberlo salvado de ello. De hecho, en 1804, Floyd también hubiera muerto bajo cuidado de un médico entrenado. Fracasan en apreciar el valor de la disciplina. Fíjense que pues este capítulo nos habla precisamente de lo importante de prepararnos. La preparación es básica. Tenemos que ser disciplinados. Se dice que la disciplina es hacer lo que realmente no quieres hacer para poder hacer lo que realmente quieres hacer. La debilidad más evidente de Meriwether Lewis era su tendencia a ser impulsivo y vengarse. De hecho, una de las preocupaciones más serias de Jefferson era que Lewis aislara a los indios y empezara una guerra o hiciera que ellos mataran al grupo completo. Lewis tuvo varios encuentros cercanos con la muerte, incluyendo un enfrentamiento con indios Sioux. Pero ¿qué fue lo que ayudó? Ambrose dice que la impetuosidad de Lewis era compensada por su tremenda autodisciplina. Con las armas cargadas y con docenas de flechas apuntando en su dirección, Lewis se mantuvo alerta durante la situación. Después de uno de los jefes Sioux logró convencer a los indios de que no pelearan y así calmar el conflicto. Lewis comprendió el valor de la disciplina. Hola Mónica, excelente tarde. Estamos hablando de la importancia de prepararnos y en este caso de ser disciplinados para no fracasar. Aquí el autor nos habla de que hay cosas frustrantes acerca de la preparación, que por lo general se necesita más tiempo para ella que para algún evento. Los músicos practican muchas horas preparándose para actuar, los actores preparan también por semana. Es importante la disciplina. La disciplina se necesita para seguir preparándose
por muchas horas. Alexander Hamilton, uno de los padres fundadores de Estados Unidos y del primer secretario de la Tesorería, dijo: las personas me dicen que soy genio, pero toda la genialidad que tengo yace en esto. Cuando tengo un tema a la mano, lo estudio profundamente. Hamilton era un hombre disciplinado, era productivo, él comprendía que sin importar las circunstancias o los recursos, tenía que ser disciplinado. Aquí nos habla de la importancia de tener una habilidad para esforzarnos más, para prepararnos, para quitar todo desafío. Disciplina. Ahora, vamos a ver algunos principios de la preparación. El fabricante de autos, hablamos de nada más y nada menos que de Henry Ford, dijo: antes de cualquier otra cosa, prepárense. Es el secreto del éxito. Ford comprendía el poder de la preparación y todas las cosas que puede hacer por ti. 1. La preparación te permite explorar tu talento. Si nosotros no nos preparamos, ¿cómo vamos a poder explorar nuestro talento? El autor aquí dice que mientras trabajaba en este libro, tenía en su agenda un viaje a Latinoamérica para enseñar acerca de liderazgo y reunirse con líderes nacionales de Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Bolivia, Perú. Iba a estar fuera de su oficina por más de 10 días, así que antes de irse pasó el día entero asegurándose que tenía todo el material que necesitaba para seguir trabajando en este libro. El autor dice que revisó los bosquejos del capítulo, pasó un tiempo en meditación sobre los 2 primeros capítulos, extrajo algunas citas, alguna otra material y utilizó ese archivo para llevárselo con él. Por supuesto, dice que empacó varias hojas para seguir escribiendo, ¿eh? Un grupo de líderes y pensadores grandiosos me acompañaría en el viaje y quería sus comentarios sobre la dirección que este libro debería tomar. Saqué copias de la introducción para pasárselas a mis compañeros viajeros y les pedí que me dieran su retroalimentación. Dice el autor: soy un firme creyente del trabajo en equipo en lo que respecta al talento. Escribiré más de ello en el capítulo 13. Y ya que íbamos a pasar muchas horas volando, durante ese tiempo extraje material que había empacado y seguí escribiendo. Cuando el viaje concluyó y volvimos a casa, uno de mis compañeros de viaje, David McLendon, me dijo: he aprendido una lección valiosa en este viaje. Viniste preparado para sacar el máximo provecho del tiempo porque sabías lo que querías lograr. Mientras que el resto de nosotros leía y hablaba, tú hiciste mucho trabajo. Hiciste los bosquejos de 2 capítulos. Nos involucraste a todos en el proceso de este libro. Lo que él observó fue posible porque yo me había preparado. ¿Sabes, David?, le dije, me he dado cuenta que cada minuto que dedico a la preparación me ahorra 10 minutos de ejecución, y ese había sido el caso ahí también. Ya que había ocupado un día preparándome, pude trabajar por 10 días en este viaje. No es difícil, lo único que se necesita es planeación. Las preguntas que me hago antes de un viaje son muy sencillas. Escucha estas preguntas, a lo mejor usted se las puede hacer para que se prepare. Los que somos maestros conocemos bien lo que es una planeación y hablamos de la planeación didáctica, donde dosificamos contenido. Pero para todas las actividades podemos hacer una planeación. Un buen administrador sabe qué es esto. Él se hace estas preguntas: ¿qué trabajo tengo que hacer? ¿Cómo se puede hacer? ¿Cuándo debe hacerse? ¿Dónde debe hacerse? ¿Qué tan rápido se puede hacer? ¿Qué necesito para terminar ese trabajo? Son preguntas de exploración, pero también son preguntas que te llevan a un objetivo. Responder a esas preguntas me prepara para lo que está en mi futuro, y cuando estoy preparando, mi talento está posicionado para un efecto máximo. Principios de la preparación estamos viendo. El número 1, la preparación te permite explorar tu talento. Número 2, la preparación es un proceso, no un evento. Vivimos en una sociedad de reparación instantánea, pensamos en términos de eventos. Aquí el autor nos dice que podamos checar ahí el libro que tiene de las 21 leyes irrefutables del liderazgo, y dice: el liderazgo se desarrolla diariamente, no en un día. Lo mismo se puede decir de aprovechar al máximo tu talento.
Aquí nos habla de un entrenador de básquetbol de la Universidad de California, John Wooden. Dice que la mejor manera de mejorar tu equipo es mejorándote a ti mismo. Él aprendió esa lección de su padre Joshua Wooden, quien solía decirle: John, no intentes ser mejor que alguien más, pero nunca dejes de intentar ser el mejor que puedas ser. Es un buen consejo, ya que estés jugando básquetbol, seas padre, conduzcas un negocio, es un buen consejo. La mejor manera de mejorar tu equipo es mejorándote a ti mismo. El punto número 3, la preparación precede a la oportunidad. Hay un viejo dicho que dice: uno puede decir que ha sido sorprendido solo una vez, después de eso lo único que le queda es decir que no se ha preparado. Si quieres aprovechar las oportunidades para usar tu talento, debes estar preparado cuando las oportunidades lleguen. Una vez que la oportunidad se te presente, es muy tarde para prepararse. Wow. Si estudias las vidas de hombres y mujeres dinámicas, encontrarás que prepararse para la oportunidad es un común denominador. El presidente Abraham Lincoln dijo: me prepararé y algún día mi oportunidad vendrá. El primer ministro de Inglaterra, Benjamin Disraeli, recalcó: el secreto del éxito en la vida es que un hombre esté preparado para cuando su tiempo llegue. El presidente John F. Kennedy observó: el momento para reparar el techo es cuando el sol está brillando. Todas estas personas tenían talento, estaban preparados y luego aprovecharon las oportunidades que les llegaron. Dice aquí: muchas personas creen que su barrera más grande es la oportunidad. Pero muchas personas creen que su barrera más grande para la oportunidad es tener una. Pero la realidad es que su barrera más grande es estar preparado cuando llegue una oportunidad. Punto número 4. La preparación del mañana comienza con el correcto uso del hoy. Recientemente unos amigos y yo tuvimos el privilegio de cenar con el exgobernador de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, y su esposa Judy, en Orlando. Después de una conferencia, el alcalde me pareció una persona muy cálida, amable, muy buen conversador. Durante esta conversación, por supuesto, le pregunté acerca de la experiencia durante el 11 de septiembre. Él habló acerca de sus impresiones y de cómo el evento lo impactó como líder. Dijo que los líderes necesitan estar listos para cualquier cosa, necesitan estudiar, adquirir habilidades y planear para cualquier clase de situación. Tu éxito será determinado por tu capacidad para prepararte, me dijo. Siguió explicándome que cuando una situación como el 11 de septiembre ocurre, para la cual no hay ningún plan establecido, los líderes deben actuar y confiar en su preparación que han tenido antes. En este caso, las maniobras de emergencia que siguieron después. Eso ayudó durante la crisis. La preparación no comienza con lo que haces, comienza con lo que crees. Si tú crees que el éxito de mañana depende de lo que hagas hoy, entonces tratarás el hoy de manera diferente. Lo que recibas mañana depende de lo que creas hoy. Si te estás preparando hoy, las posibilidades son que no tendrás que hacer ninguna preparación mañana. Número 5. La preparación requiere una buena perspectiva continua. Cuando era niño me encantaba el básquetbol desde que tenía 10 años hasta que me gradué del bachillerato. Todo el tiempo estaba lanzando pelotas al aro. Una cosa que todavía disfruto es ver cómo un jugador puede rápidamente cambiar el paso y el impulso del juego. Esto no aplica únicamente a las estrellas, sino también a los jugadores que salen de la banca. Es por eso que el sexto hombre, el jugador que generalmente es el primer sustituto del juego, es importante. El entrenador de los Celtics de Boston, Tom Hason, dijo: el sexto hombre tiene que ser un jugador tan estable que instantáneamente pueda tomar el paso o revertirlo. Estar preparados. Howard Conley, el ejecutivo cuyo nombre escogiera el Instituto Nacional de Parámetros Estadounidenses para su premio al servicio de la economía nacional, declaró: el ejecutivo del futuro será medido por su habilidad para anticipar los problemas
más que para enfrentarlos cuando aparezcan. La perspectiva no solamente ayuda a las personas a prepararse, sino también las motiva a hacerlo. Dice aquí el autor, me encanta la cita de Abraham Lincoln. Si tuviera 8 horas para cortar un árbol, utilizaría 6 de ellas para afilar mi hacha. Lincoln sabía del valor del hacha afilada. La perspectiva siempre lo impulsó a prepararse. Sea que estuviera cortando un árbol, estuviera estudiando leyes por sí mismo para pasar el examen o dirigiendo al país. 6. Una buena preparación lleva a la acción. ¿Qué valor tiene la preparación si nunca lleva a la acción? Muy poco. Tal como William Danford, ex canciller de la Universidad de Washington en San Luis, dijo, ningún plan vale el costo del papel en donde está impreso a menos que motive para empezar. Las personas deben de disfrutar la preparación, deben de tener conciencia de que de repente podemos tener fracaso, pero dice que Kathleen Azor, profesora de Ciencias de la Administración e Ingeniería de la Universidad de Stanford, estudió el proceso de toma de decisiones de 12 compañías de Silicon Valley. Descubrió que aquellos que tomaron decisiones más rápido, quienes en un periodo de 2 a 4 meses tomaron decisiones mayores, fueron mucho más efectivos que sus contrapartes más lentas, que querían obtener todos los hechos de la situación para crear consenso. El grupo más lento ocupó 18 meses para planear y decidir. Y para el momento en que encontraron la solución, la decisión que hicieron ya era irrelevante. Se tardaron. La preparación no significa tener un dominio de los hechos ni saber todas las respuestas. No significa necesariamente lograr un consenso. La ex primer ministro británica Margaret Thatcher recalcó que el consenso es la negación del liderazgo. Significa ponerse a sí mismo en una mejor posición para triunfar. Y bueno, queridos lectores que están aquí conmigo, hay una ¿cómo se le llama? Una fórmula. Talento más preparación, una persona talentosa. Y pues pongamos en práctica eso. Ya vimos aquí 6 puntitos importantes de cómo nosotros nos podemos preparar. La preparación te permite explorar tu talento, la preparación es un proceso, no un evento, la preparación precede a la oportunidad, la preparación del mañana comienza con el correcto uso del hoy. También nos dice que la preparación requiere una buena perspectiva continua y una buena preparación nos lleva a la acción. Hay que actuar. Pensar y repensar no nos sirve. Así que talento más preparación, una persona extra talentosa. Aquí, para terminar, dice que los deportes siempre tienen un área en la cual uno puede ver el valor de la preparación. Sin importar cuál sea el deporte, los buenos atletas hablan de ello todo el tiempo. El campeón de tenis Arthur Ashe explicó, una clave importante para el éxito es la confianza en sí mismo. Una parte importante de la confianza en sí mismo es la preparación. El mariscal de campo Joy Namath lo dijo sencillamente, lo que hago es prepararme hasta que sé que puedo hacer lo que tengo que hacer. Así que hagamos ahí una evaluación. ¿Estoy haciendo la evaluación correcta? ¿Dónde necesito ir? ¿Qué tan lejos está mi objetivo? ¿Cuánto me costará llegar ahí? También es importante que nos alineemos. ¿Estoy correctamente alineado? De repente podemos perder el rumbo. Hay que alinearnos, ¿no? También nos dice que tengamos actitud. Dice, ¿estoy visualizando de manera correcta? Habrá que poner en práctica esta fórmula. Talento más preparación. Y bueno, aquí por último hay unos ejercicios de aplicación. ¿Qué proceso estás utilizando actualmente para evaluar dónde debes ir y lo que debes estar haciendo? ¿Te ha servido hasta ahora? Busca mentores que te ayuden a analizar tu alineación actual. Aquí hay algunas preguntas que puedes hacerle para que te ayude a comenzar.
¿Estoy viviendo el blanco correcto? ¿Estoy viendo el blanco correcto? ¿Estoy viendo los problemas potenciales? ¿El lugar a donde voy es el mejor lugar para mi próximo paso? ¿Cuáles son las áreas fuertes que ves en mí? ¿Cuál es el problema potencial del lugar hacia donde voy? ¿Cuál es la ventaja potencial? ¿Cuál es mi necesidad más urgente? Esto nos va a ayudar a poder alinearnos. ¿Qué les parece? Bueno, estoy casi por terminar, pero quiero leerles. De repente, nosotros como que perdemos el hilo ahí de nuestra lectura. Yo quiero recordarles que esta lectura, en este capítulo, hablamos de la preparación, posiciona nuestro talento. El autor John C. Maxwell subraya la importancia de la preparación constante para maximizar el potencial de nuestro talento. Nuestro talento puede abrir puertas, claro, pero la preparación continua nos va a permitir mantenernos y aprovechar esas oportunidades que surgen. Y esa es como que la intención de este capítulo. Yo sé que es un capítulo largo, pero este capítulo básicamente nos explica que la preparación incluye tanto una formación técnica como un desarrollo de habilidades personales. Y algo que me gustó mucho aquí, que no quiero dejar de mencionarlo, es la disciplina. Si nosotros no tenemos disciplina, mire, aunque tengamos talento, no vamos a poder lograr nuestros resultados. Finalmente, el autor nos enfatiza que la preparación adecuada es lo que convierte el talento en resultados sostenibles y que tengamos éxito. Pues te invito a que comentes. Es un capítulo largo, interesante. Ojalá lo puedas leer, puedas subrayar para que pues te puedas visualizar. Agradezco mucho a los que están aquí. Me da mucho gusto que esté Antonio Vázquez. Yo lo admiro bastante. Es una persona con bastantes talentos. Gracias Mónica, Jovita, Frank, que están aquí, Lupita, ella sigue. Me da mucho gusto, Lupita. Y voy a seguir. Por ahí tengo una lectura pendiente que me encantaría que ustedes la puedan escuchar, de uno de mis libros, así que más adelante. Pues muchas gracias, y me parece interesante que podamos seguir motivándonos, poder ser conscientes en nuestra preparación. El talento no lo es todo. Recuerde que necesitamos disciplina y preparación para tener éxitos sostenibles. Muchas gracias. Ahí por favor apóyame a compartir. Brenda, ¿cómo estás? Saludos a mi querida Brenda. Yo siempre te sigo, escucho lo que escribes, lo que dices. La verdad, admiro mucho tu talento. Y bueno, seguramente has leído este libro. Nos habla de que el talento y la preparación van a ser personas extra talentosas. Y hay que poner pues esta fórmula en acción. Mis queridos amigos, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta lectura. Hablamos de principios de preparación y algo muy interesante, nos dijo que tenemos que ser conscientes, disciplinados para podernos seguir preparando. Muchas gracias, Tony querido, qué bueno que te conectas. Pues les motivo a que puedan ver la repetición de esta lectura, que la verdad a mí me pareció muy, muy interesante. Que estén muy bien, cuídense. Saluditos, saluditos.